Saludos, estimados colegas. Estamos de vuelta aquí en tu podcast favorito de Consejería en Rehabilitación y Diversidad Funcional, el podcast Contactum. Y hoy me acompañan dos pilares de la profesión, de nuestra profesión, el licenciado José Leonel Velázquez y el licenciado Milton Aldarondo. ¿Estoy en lo correcto, verdad que sí? Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, licenciados? Muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de seguir trabajando trabajando y cooperando con el colegio. Milton, ¿cómo? Igualmente concurro con las palabras de José Leonel hacia adelante y exhortando a todos a perseverar. Pues muchas gracias por estar aquí. Esta entrevista del día de hoy es un tanto especial porque le vamos a dar un enfoque histórico, ya que tenemos a estos dos colegas que con vasta experiencia, y si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Si no conocemos nuestra historia no sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que hoy voy a invertir un poquito las preguntas, y la primera pregunta que tengo para los colegas es: ¿cómo se origina la Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico? Bueno, vamos a comenzar esto. Debemos de recordar que nuestra profesión es una institucional que procede de leyes y de regulaciones, que a partir de 1954, así que puedo estimar, ¿verdad?, que se inicia con los primeros cursos del área de consejería en la Universidad de Puerto Rico. Ya para el 1958, ¿verdad?, esto comienza directamente en la escuela, ofrece ya los cursos y ofrece un diploma profesional, ¿verdad? Y ese diploma profesional era importante porque daba los principios básicos para posteriormente llegar a la maestría, ¿verdad?, como tal. Los primeros profesionales eran de unas 18 personas, ¿verdad? Y estaban ubicados en la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? Y era con fondos federales. Eso mucha gente no lo sabe, que nuestra escuela graduada de la UPR comenzó siendo parte de la Escuela Graduada de Trabajo Social. Luego fue que se separa de forma independiente. Digamos, siempre fuimos independientes. El asunto de compartíamos el edificio. El espacio, El sí. espacio. Y eso es bien interesante. ¿Te recuerdas? Sí. Que no eran muy friendly, que digamos, con nosotros. Correcto. Así Oye, y ahora que mencionas sobre el espacio, que inicialmente, usted me corrige si me equivoco, la escuela graduada estaba ubicada en el mismo lugar donde está ubicada ahora, pero un edificio antiguo que se demolió. De tres pisos, nosotros estábamos en el primer nivel. Pero Pero con las oficinas de Alba Palmer y demás estaban en el primer nivel y compartíamos con las facilidades, los salones. Había que hacer, por cierto, negociar. A mi mejor recuerdo, negociar con la directora de la Escuela de Trabajo Social los salones y los horarios de estudio y demás, porque compartíamos facilidades. Para los que no sepan de lo que estamos hablando literalmente del espacio donde está ubicado Plaza Universitaria actualmente. Pues antes de existir Plaza Universitaria ahí había un antiguo edificio, y ahí estaba ubicada la Escuela Graduada de Trabajo Social y el programa graduado en aquel entonces, cuando comenzó el diploma profesional en Consejería en Rehabilitación. Bien, ese edificio era una clínica como tal de Guillermo Jordán. Correcto. Así se llamaba. Guillermo Jordán. Así que posteriormente se creó otra escuela, se ocupó ese espacio. Muchos de los consejeros iniciaron tomando cursos también de trabajo social. Así que en un momento dado, había unos consejeros, de los estudiantes, tomaban cursos de trabajo social y se nos fueron. Quiere decir que para poder trabajar dentro del área de la consejería, también se añadieron los cursos de trabajo social. Para poder completar el programa. Sí, correcto. Y entonces pues, muchos después decidieron moverse hacia trabajo social y otros se quedaron ya directamente en consejería. Bueno, pues ahora yo voy a pasar con Milton y voy a hacer mi clásica pregunta de cómo empiezo los episodios. Milton, licenciado Milton Aldarondo, ¿cómo usted conoció el campo de la Consejería en Rehabilitación? Pues mira, bien interesante porque tuve una muy querida tía política, Ada Antonini de Aldarondo, que ahora mismo, después de ese montón de años, ella fue la que fue mi mentora
en el campo de la consejería. Lo que me asalta ahora a la curiosidad, y hace rato que ya se nos fue, y iba incluso a preguntarle al querido colega si ella llegó a ser miembro del colegio o algo así por el estilo, porque de pronto ella fue mi mentora, ella fue la que me dio guía para este campo profesional. Porque ella era consejera en rehabilitación. Ella era consejera, pero ahí es que trato de recordar a qué clase, si alguna, de la escuela graduada, pero ella fue la que fue mi mentora. Y ¿sabes qué? Como consecuencia no es así nada más. Uno tiene que tener unas piedras fundamentales que te dirigen a tu querer ser facilitador y dar la mano. Y eso me recuerda que tengo muchísimos de mis tíos, mi papá y demás, todos estaban involucrados en organizaciones desde siempre, desde que se mudaron de Isabela a Río Piedra. Y me fueron entusiasmando desde bien temprana edad a participar de cosas cívicas como ellos los hacían también. Uno estaba en el área de la agricultura, pues los futuros agricultores de América, los famosos clubes 4H, cuando ellos se mudan para acá, pues hacer su organización de Isabel acá en San Juan y hacer cívicamente diversas actividades. Me involucraron en los Boy Scouts desde bien temprana edad. Fueron fundadores de la Iglesia Presbiteriana de Atorrey, que también era parte de eso. Sí, esas organizaciones de ayuda que se involucraban en el servicio. Y crean una conciencia en ti cívica y en ti de ayuda, en ti de ser partícipe de la comunidad. Y sin dejar de afuera a mi tía, que fue mentora, y ahí fue que me dijo, mira, Concho, ¿qué tal si entramos y somos consejeros en rehabilitación? Y facilitó ese proceso también. Fíjese, esa historia, esa anécdota que usted me está contando, a mí me hace pensar la importancia de nosotros tener un círculo de apoyo primario que nos apoye, que nos inspire. Y de la misma manera, también pasa algo similar en las profesiones. Nosotros necesitamos líderes que nos guíen, que nos dirijan, que nos inspiren, para que los que venimos después, ver ese ejemplo, inspirarnos y tomar ese legado y darle continuidad. Entonces, pues yo les pregunto a ustedes, ¿en qué iniciativas a lo largo de los años ustedes se han involucrado que deseen destacar en el campo de la consejería en rehabilitación? Porque yo sé que ustedes tienen muchas historias y ustedes han estado en muchas batallas, así que ¿qué me pueden decir? ¿Cómo ha sido la evolución de la profesión y cómo ha sido su rol dentro de la evolución de la profesión? Bueno, yo sí podría hablar. Yo entré a trabajar en el programa de rehabilitación vocacional, pero a su vez me interesó mucho participar de la asociación de consejeros de rehabilitación en ese momento. La ACER. Así que en un momento dado pues me dieron ayuda, ¿verdad? Porque había que trabajar con unas cuestiones de gobierno. Así que también tenía un apoyo de grupo. Posteriormente, cuando en el 1981, ese fue el año que yo nací. 81, ¿verdad? Recuerdo que en la Universidad del Caribe en Calley, que estaba en ese momento en la Escuela de Medicina, el señor Hilaberto Vélez nos reunió a un grupito pequeño y dijo, esto el que organizado, nadie debe ninguna cuota, así que necesitamos personas que puedan reorganizarlo otra vez, para que entonces la profesión pues, pueda seguir creciendo. Así que en ese momento pues yo decidí, yo quiero trabajar. Integrarte a la organización. Integrarme a la Asociación de Consejeros en Rehabilitación de Puerto Rico, la predecesora del colegio. Correcto. En ese momento tenemos un presupuesto bien exiguo de $245. Cuando se compara ahora pues estamos casi en los $100,000. Pero el organizar el grupo fue muy importante porque le dio otro sentido de pertenencia a las clases. Okay. El apoyo, reunir los grupos de diferentes áreas, y entonces la clase se empezó a agrupar, ¿verdad?
que es un elemento muy importante para el crecimiento profesional. Ninguna profesión puede estar dispersa, tienen que unirse los grupos o las personas para que puedan progresar como clase. Es importante. O sea, que usted estaba convencido desde el principio de que en la unión está la fuerza. Sí, correcto. Si no fuera por eso, la profesión se dispersa, no hay ningún desarrollo. Así que los grupos lo que hacen es fomentar el desarrollo de la clase, buscar alternativas en los procesos educativos, apoyarnos en situaciones de conflicto, ¿verdad? Y también defendernos como grupo. Así que esa parte, ¿verdad? También ir un poco más allá. O sea que sus primeros comienzos fue trabajando en la Administración de Rehabilitación Vocacional y presidiendo la Asociación de Consejeros en Rehabilitación. Bueno, no necesariamente, yo comencé como tesorero. Exacto, como tesorero, pero luego fue escalando posiciones. Oh, sí, fui vicepresidente, fui presidente, fui delegado, presidí el Comité de Educación Continua, el de Reglamento, o sea, todos estos elementos y de finanzas, todos los elementos que son necesarios para que esa organización pues, pudiera trabajar. Y eso es algo bien importante destacar, de que cuando nosotros nos involucramos en estos asuntos hay que saber de todo un poco, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que terminar haciendo cosas que no necesariamente nos las enseñaron en la escuela graduada, sí, pero son necesarias para hacer crecer una profesión. Pero me gustaría pasar ahora con Milton. Milton, cuéntanos, ¿cómo te has involucrado en la profesión? Pues mira, ya que preguntas situaciones curiosas, okay. Yo me gradué en diciembre del 74 y pues hay que buscar trabajo. Nosotros teníamos un compromiso en aquel entonces con la agencia, éramos becados en aquel entonces. Era fondos federales, pero había un compromiso de 6 meses que uno tenía que estar on call para que lo llamaran. ¿Qué pasó? En enero pues nadie llamó, y en febrero, pero volviendo a enero del 75 se abrieron unas posiciones de trabajo con los programas Z y el municipio de San Juan me llama para ir a una posición en el Hospital Municipal de San Juan, que él estaba compartiendo contigo hace unos días atrás, preparando un documento, por cierto. Entonces el doctor Norman Maldonado era en aquel entonces el director médico y me entrevistan. Tú hablas de trabajo social, por definición y por tiempo de la profesión, todo el mundo sabe lo que es. Orientadores académicos también, pero decir consejeros en rehabilitación era otra cosa. Entonces él me pide, para saber dónde me va a colocar en el hospital, en la posición recién graduado uno, que escribiera la definición de aquellas cosas que un consejero en rehabilitación podría hacer. Después que escribo todo, se lo daba a una secretaria y ¿qué pasó? Todavía puso conserjería en vez de consejero, conserjería. Y eso, mira que han pasado unos cuantos años de allá para acá, pero eso se me quedó como un detalle concho, cómo uno tiene que abordar y contribuir al descubrimiento de esa parte, esa posición profesional y la definición de nosotros que involucra cuestiones médicas con cuestiones sociales. Es bien interesante y tú tienes que, en aquel entonces todavía uno está despegando camino, imagínate cómo fue en aquel entonces. Y en ese corrido pues llegó que me llamaron de la agencia para reclutarme como consejero de rehabilitación en el programa de sordos e intérprete de sordos, y eso abrió más camino todavía. Luego de eso, pues de muchas cosas aquí en Puerto Rico y demás, pues estuve fuera, allá en Nueva York, y la posición de uno, vuelvo e insisto, no eres trabajador social, es más allá que trabajador social, porque involucra a los médicos y te abre caminos a otras áreas insospechadas. Así que puedo decir y exhorto a mis queridos colegas a que cojan ese baluarte, ese estandarte de esas facilidades que te da
tu profesión y ser valiente y explorar nuevos caminos y abrir nuevos caminos para otras personas también. Fíjate, eso todo lo que me estás contando me hace llevarlos a la próxima pregunta, y es la siguiente. Ustedes que han sido no solo espectadores, sino protagonistas de la profesión, ¿cómo ustedes describirían la evolución de la Consejería de Rehabilitación en Puerto Rico desde sus comienzos hasta ahora? ¿Ha evolucionado? ¿Nos hemos quedado igual? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ustedes pudieran decirme? Bueno, yo puedo decir que sí ha cambiado bastante. En su inicio, primero con los cursos profesionales, con esa certificación profesional, eso fue evolucionando, ¿verdad? Hasta llegar a lo de la maestría. Pero a su vez se ha ido añadiendo nuevos elementos que antes no se consideraban. Lo de la asistencia tecnológica, los aspectos de colocación, un poco más énfasis. Las exigencias académicas son mayores de hace muchos años, mucho más. Y los profesores, en términos de su preparación académica, fue aumentando, porque la mayoría actualmente son doctores, ¿verdad? En su inicio, básicamente, casi todos eran con maestría. Así que son elementos que han ido cambiando poco a poco, pero también le da más fortaleza a la academia y al desarrollo de los recursos humanos, ¿verdad? Como tal. Así que los estudiantes egresados eventualmente van más preparados, van con otros elementos que no se estaban considerando en otros años. Además, nuestra profesión es una que va a la par con los tiempos. Progresa, se va preparando con los nuevos aspectos, con las nuevas condiciones de tecnología, de capacidades que puedan ocurrir. Así que, por ejemplo, el SIDA, que no se conocía en el momento, en el 81, ¿verdad? En su mayoría los casos, otros casos, por ejemplo, de retardo mental, en su mayoría eran retardo mental, pero luego empezaron a cambiar estos problemas específicos del aprendizaje. Y discapacidad intelectual. Correcto, que eso nunca se tocaba. Así que a través del tiempo se fueron añadiendo nuevos elementos que fueron aumentando destrezas, ¿verdad? En el manejo de una nueva población que fue llegando. Y hablando de esos elementos, ya que ambos trabajaron en algún momento en la administración de rehabilitación vocacional, ¿cómo era eso, el proceso de manejo de casos? Porque actualmente los consejeros de rehabilitación tienen que manejar el sistema CRIS, que es computarizado. En sus tiempos no había computadora, no había que ingresar la información a ningún sistema, era todo un expediente físico. Bueno, continuando con el hilo de pensamiento que el licenciado estableció ahorita, quiero recalcar, Sí. fuimos bien afortunados en la escuela graduada porque nos prepararon no para ser participantes de una sola agencia, que era el programa de aquel entonces, el programa de rehabilitación vocacional, y no se añadía empleo, era programa de rehabilitación vocacional, luego se le añadió el apellido empleo. Y fuimos muy afortunados porque no fuimos como un engranaje para ser parte de una maquinaria, sino que fuimos nosotros como tal, un total complejo de conocimientos para participar en esa agencia como tal y o en cualquier otro escenario. En aquel momento todo se hacía llenando páginas con páginas, sumando y más adelante naturalmente vino el asunto de las PC, pero eso vino en el año para los 90. Seguro. Pero sí, era básicamente a palito. Y los códigos, desde que tú le dabas elegibilidad a la persona o tú estabas en el proceso de ser llamado, y cómo eso fue evolucionando. Puedo decir que dentro de todo esto, hemos sido bien afortunados de que la escuela nos capacita para darnos unas herramientas generales y algunas específicas. Y estoy hablando de muchos años para atrás. Entiendo que en el caso de esta nueva generación tienen más herramientas que los que tenían aquel entonces. Claro, todo tiene que evolucionar, Claro, no puede ser estático. Pues yo quiero preguntarles ahora, ¿qué acontecimiento importante ustedes pudieran destacar en la historia de la profesión? Bueno,
Bueno, un punto importante es que se logrará que se pudiera ofrecer un grado de maestría, ¿verdad? Para los consejeros de rehabilitación. Y actualmente pues el grado doctoral, ¿verdad? Que está en proceso. Pero a su vez, como clase lo hemos ido expandiendo hacia otro escenario que no tiene que ser exclusivamente rehabilitación vocacional. Y eso lo podemos ver cómo va reclutando consejeros en diversas áreas, ¿verdad? Para mí es importante porque entonces no está centralizado en una agencia, sino que hay una movilidad hacia otros campos y nos vamos reconociendo como expertos en nuestras áreas, ¿verdad? En términos vocacionales, en términos técnicos, en términos de nuestras intervenciones con una población que tiene muchas necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, antes en el programa de AMSCA, ¿verdad? No había consejeros, así que tenemos consejeros. Ahora sí hay. Correcto. El Departamento de Educación actualmente está reclutando consejeros, que es un nuevo campo. Veteranos, estamos reclutando, veteranos también tenemos que hay bastantes consejeros. Así que... Y esos son plazas, oportunidades de empleo que antes no existían. Correcto. Y poco a poco fueron surgiendo. Y entonces también es lo que hemos notado en un momento dado, sí recuerdo que vinieron de Boston a reclutar consejeros de rehabilitación para llevarse para los Estados Unidos, de aquí de Puerto Rico. Así que... eso demuestra la calidad de nosotros como clase profesional, correcto. ¿verdad? Que nos vienen a buscar también. Y que actualmente lo que son estos CRC, aunque no tengan la licencia de Puerto Rico, los reclutan en Estados Unidos rápidamente. Así que tenemos consejeros allá también. Pues rescatando, mencionamos acontecimientos importantes, pasar del diploma profesional al grado de maestría, la expansión en los escenarios laborales, sin duda alguna la reglamentación de la profesión, ¿verdad? Con la ley la ley número 58 del 76 que reglamenta la profesión. También podemos destacar la ley de la colegiación. ¿Cierto? El código de ética. Lograr el código de ética. Sí. Milton, ¿algún acontecimiento histórico que te gustaría destacar? Bueno, no quiero ser redundante, sin embargo, cuando estuve llegando a Nueva York, mi primer trabajo fue en una experiencia trabajando con substance abusers y no era precisamente el peritaje que uno tenía, ni había tenido experiencia previa. La posición que fui entrevistado era para trabajo social. Sin embargo, el director clínico de ese programa, de esa agencia, me dijo: "Ay, cara, tienes lo necesario", y sobre todo, no estaba licenciada la profesión en Nueva York en ese momento. Y nosotros fuimos de los primeros, nada más presentar la credencial de una licenciada. Eso tuvo peso. Muchacho, y de ahí también para otras cosas. Porque el primer paso de entrar en algo abre, sin ser redundante, caminos para otras cosas. Y en ese momento, estoy hablando unos cuantos años para atrás, en año 81, el decir consejero de rehabilitación no se conocía allá tanto, ni siquiera, porque más bien la profesión como tal en la administración de veteranos se conocía como tal, pero a nivel de agencias privadas como esa en particular no tenían tanto conocimiento. Sin embargo, fue una forma de abrir camino y darle la oportunidad a uno también de explorar eso. Y las herramientas que uno va desarrollando poco a poco, te ayuda un montón. Quiero decir que ese era un campo bastante retante, sobre todo porque se trata de lo psiquiátrico, que también me había oportunidad para trabajar en Bellevue. Fíjate, todo lo que están mencionando a mí me hace reflexionar sobre que últimamente se había estado hablando sobre ese tema recurrente de la visibilidad profesional, pero nosotros poniéndonos en contexto de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, nos damos cuenta, podemos concluir que la profesión sí ha evolucionado y hemos alcanzado una presencia social y una visibilidad profesional que antes no existía, que ustedes mismos lo están comprobando. Así que ese discurso nosotros lo tenemos que cambiar. Sí, tenemos presencia social, tenemos visibilidad
profesional la estamos logrando y la hemos estado trabajando desde los inicios de la profesión, pero esto es un proceso, ¿verdad?, que es a largo plazo y que requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de la profesión. Si puedo añadir sí, esto, que también tenemos consejeros de rehabilitación de otros países que han llegado aquí a estudiar. También. O sea, no solamente somos fuente para Puerto Rico, pero también fuente para otros países, de Colombia, Perú, Costa Rica, así que también tenemos consejeros también allá, personas que han estudiado aquí en Puerto Rico. Sí, que nos hemos expandido internacionalmente. Y en República Dominicana también tenemos consejeros de rehabilitación. Pues ya nos estamos aproximando al cierre de nuestra entrevista y yo, siguiendo esta línea de orgullo, de identidad, de esperanza, yo quisiera preguntarle a ambos, ¿qué fortalezas ustedes identifican en nuestra profesión? Víctor. No tener miedo. Ok. El continuar educándose. Cualquier seminario asociado a la carrera o al campo profesional que uno pueda acoplar y enriquecer las fortalezas que uno pueda ayudar a esa población que uno sea asignado, porque uno no se queda solamente en un campo. Es, como les dije anteriormente, de estar aquí a nivel local, de estar y trabajar con los sordos, abordar y trabajar, que te dé la intención de trabajar con otros campos como abusadores de sustancias. Así también con el área del dual diagnosis, por ejemplo, que ya es la suma de muchas cosas a la vez. No tener miedo. Sobre todo, sentirse orgulloso y recuerden que usted tiene un hábito, un uniforme que se llama ser consejero en rehabilitación, que no se quita solamente cuando usted nunca se lo puede quitar, porque lo van a estar a usted midiendo, porque usted es una persona especial. Cuando hable, cuando se exprese, cuando atiende a unas personas, a los clientes, a los pacientes, no tome personal la situación que está ocurriendo en ese momento. Cada momento es una experiencia para aprender. Antes de pasar con José Leonel, rescatando, ¿verdad?, recapitulando lo que Milton acaba de decir, podemos afirmar que nuestra profesión es una profesión valiente, que se mantiene educada mediante la educación continua y que acepta diferentes retos en diferentes entornos con poblaciones diversas. Eso es una fortaleza que entonces nosotros tenemos como profesión, sin duda alguna. José Leonel, ¿qué fortalezas identifican nuestra profesión? Bueno, nuestra profesión es una especialidad, ¿verdad? Somos especialistas en un área, tienen que ser con personas con discapacidades o con impedimentos, ¿verdad? Pero esa especialidad no es para trabajar con casos sencillos. Para eso somos especialistas, para trabajar con situaciones complejas que nos permita aportar, ¿verdad?, llevar una buena orientación, llevar una buena consejería. Por eso somos especialistas. Nunca vamos a trabajar con situaciones sencillas, porque para eso no se requiere tanto grado. Así que nos vamos a preparar para trabajar con situaciones difíciles, ¿verdad? Y ese es el reto, un reto constante. Por eso nos vamos a distinguir, ¿verdad? ¿Cómo voy a manejar una situación en particular? Por eso es para mí importante que tengamos claro que somos unos especialistas, ¿verdad? Y como especialistas vamos a dar de todo por todo, pero también lo tenemos que demostrar. O sea, no solamente decir tengo un grado en consejería, no, tenemos que demostrar que tenemos ese grado en consejería, ¿verdad? Que somos unos especialistas realmente, para que entonces nuestro entorno, empresa privada, pública, nos pueda reconocer como tal, ¿verdad? Bueno, ya ustedes escucharon a estos pilares de la profesión. Yo solamente me resta añadir que nosotros, la nueva generación, somos afortunados de recibir una profesión que existe, que está estructurada, que tiene un norte, que tiene una historia y que tiene una dirección. Y eso se lo debemos a personas como estos dos colegas que ustedes ven aquí, que han dado la batalla, incluso en muchos momentos cuando las cosas no eran tan sencillas, cuando las situaciones eran adversas. Así que nosotros tenemos un reto, y el reto es no dejar caer este impulso.
recibir la profesión que los que nos precedieron trabajaron, cultivaron, y coger esta profesión y llevarla al siguiente nivel. Yo voy a repetir unas palabras que yo aprendí de este señor que está aquí, haciendo mi investigación de maestría sobre la historia de la profesión. Y él dijo en cierta ocasión, hay que pasar de la protesta a la propuesta. ¿Verdad que sí? Cierto. Así que ese es el mensaje y la invitación que le damos a todos. Pasemos de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción. Hasta aquí llegamos con este episodio Contactum. Esperamos tener el honor de su sintonía en el próximo episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos buscan como Consejería en Rehabilitación y como contactum.cpcr. Y bueno, pues será hasta la próxima. Chao. Adiós. Hasta luego.